Si eres un invitado nuestro esta mañana, si eres invitado, normalmente no sueno así que chicos, si pueden subir un poquito mi micrófono. Fui a Springfield, Missouri, el miércoles por la noche para tener una reunión en Convoy of Hope. Tengo grandes amigos en Convoy of Hope y estas reuniones comenzaron el jueves porque no pude asistir porque me dio gastroenteritis. Algunos de ustedes pueden estar preocupados porque me dieron la mano antes, pero créanme, me he estado desinfectando con Purell, estoy con saludos de puño y codo, incluso salir de la habitación, eso es lo que hace mi hija. Me enfermé tanto esa noche del miércoles que literalmente no pude salir de la cama durante 2 días. En una habitación de hotel en Springfield, Missouri, suena como el paraíso, ¿verdad? Así que retrasé mi vuelo y volé ayer. Me siento al 80%, entonces si eres un invitado esta mañana, normalmente no sueno como si estuviera esforzando mi voz. Así que por favor, ten paciencia conmigo. ¿Todos bien? Oren por mí para que pueda pasar este mensaje. Muy bien, empecemos. Hace varios años, en la década de 1990, llegó la lotería a Texas. Y fue un gran acontecimiento porque era la primera vez que Texas tenía algún tipo de juego formal y mi padre decidió que quería enseñarme la lección financiera más grande que un niño podía aprender. Me dijo, hijo, vamos al supermercado a comprar un boleto de raspadito. Yo pensé, eso es increíble, papá, eres bastante liberal, esto es asombroso. Y entonces me llevó a la tienda y su plan era mostrarme que la lotería no ayuda. Ahora, para que algunos de ustedes, esa es una lección. En la lotería, la casa siempre gana, ¿verdad? Así que me llevó a la tienda y me compró un boleto, porque yo era menor de edad. Me compró un boleto, yo tomé una moneda, es uno de esos de raspar. No actúen como que si no supieran de lo que hablo. Raspé la esquina y apareció un billete de 20. Me quedé, oh, esto es emocionante. Y luego raspé el cuadro central, otro billete de 20. Dios me ama. Llegué al último y vi gotas de sudor en la frente de mi padre, como si esto no fuera a salir como él esperaba. Raspé meticulosamente en cámara lenta y apareció el número 2 y luego el 0. Y la lección financiera de mi papá se fue al traste porque gané $20 en la lotería ese día. No era la primera vez que mi papá intentaba enseñarme una lección financiera. Lo hizo con mi mamá una vez. Iban caminando por un casino. Mis padres no juegan ni nada por el estilo. Y mi papá le dio a mi mamá algo para poner en una máquina tragamonedas. De nuevo, para mostrar que el juego no funciona. Ella puso la moneda, tiró de la palanca y ganó un premio de unos $200. Ahora escúchenme bien. No salgan de aquí pensando, el pastor me enseñó que jugar sí funciona. Me voy a Tahoe, a Las Vegas. No. Ese no es el punto de la lección. Fue una lección financiera fallida. Pero la lección más grande que me enseñaron en la vida, en realidad fueron 2 cosas. Número 1, el trabajo duro, ¿verdad? El trabajo duro es un valor y una ética que todos debemos tener. Pero número 2, la generosidad. Vi a mis padres dar en la abundancia y los he visto dar en la pobreza. Y he visto cómo Dios ha sido fiel con ellos una y otra vez. Lo he visto también con los padres de Rachel. Los padres de Rachel son muy generosos y Dios los ha bendecido en abundancia. Así que hemos estado en esta serie sobre la iglesia y los valores que debes tener y comenzamos con el primero, que es el Evangelio.
Ese es nuestro punto central. Debemos estar enfocados en el Evangelio. Y el segundo mensaje de la serie fue tener una mentalidad misionera. Siempre debemos mirar hacia afuera y a aquellos que necesitan el Evangelio. Pero hoy quiero hablarles sobre la generosidad radical. Porque creo que si una iglesia realmente va a prosperar, si realmente va a avanzar, todos deben estar tirando de la cuerda juntos para cruzar la meta. ¿Tiene sentido? Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Algunos de ustedes que tal vez entraron aquí por primera vez, o algunos de ustedes que han estado aquí por mucho tiempo están pensando, aquí vamos. El predicador solo quiere mi dinero. Eso es todo lo que quieres, predicador, mi dinero. Bueno, escuchen, aquí es la cuestión. Aquí está lo que sé. Su dinero va a ir a algún lado. Pueden ir a Starbucks, o Target, o Las Vegas, o no quiero ofender a nadie, Disneylandia. O puedes invertir una parte de él en el reino de Dios. ¿Tiene sentido? Un pastor se acerca a un granjero y le dice, granjero, si tuvieras 100 vacas, ¿me darías 50? Y el granjero responde, absolutamente, predicador, te daría 50 vacas. Bien, si tuvieras 50 gallinas, ¿me darías 25? Absolutamente, predicador, te daría 25 gallinas. El predicador lo mira y le dice, bueno, y si tuvieras 2 cerdos, ¿me darías 1? Y el granjero responde, hey, pastor, eso no es justo, ¿sabes que tengo 2 cerdos? Una familia regresa de la iglesia un día y están sentados alrededor de la mesa. La hija dice, la alabanza fue terrible hoy. Estaba desafinado, no cantaron las canciones que me gustan. Fue realmente mala. La mamá interviene y dice, sí, y la predicación también estuvo mal. No me gustaron sus chistes, no leyó realmente las escrituras. Fue muy raro. Y el papá los mira y dice, ¿qué esperaban cuando solo dan una moneda de 25 centavos a la semana? ¿Lo entienden? Aquí está la cosa. Muchas veces los predicadores tienen miedo de hablar sobre dar o la generosidad y nos reímos de estas historias cuando se trata de dar, pero dentro de la iglesia las estadísticas indican que la gente ya no da a través de la iglesia. Déjenme leerles unas estadísticas alarmantes. Hoy en día, la iglesia no es buena en dar. Este fue un artículo en la revista Relevant. Esto no es precisamente una novedad, más o menos ya lo sabemos, pero estadísticamente, lo que diezman o dan el 10% solo representan entre el 10% y el 25% de la congregación. Entre el 10 y el 25%. Ahora, si investigamos un poco más, descubrimos que la mayoría de esas personas no son sinceras y en realidad es alrededor del 4%. Solo el 5% en todos los Estados Unidos realmente diezman, mientras que el 80% de los estadounidenses solo da el 2% de sus ingresos. Los cristianos solo están dando un 2.5% per cápita, mientras que durante la Gran Depresión los cristianos daban un 3.3%. Ahora, números como estos pueden causar mucha culpa. Y mi trabajo hoy no es hacerles sentir culpables. No quiero hacerles sentir culpables. No estoy aquí para torcerles el brazo. Pablo, de hecho, nos dice que no debemos torcer el brazo de las personas, sino ayudarles a entender que si realmente hiciéramos lo que Dios nos ha llamado a hacer, haríamos un impacto radical en Bakersfield y en el mundo en general. Solo piensen en esto. Si los creyentes aumentaran su dádiva a un mínimo de, digamos, un 10%, habría un adicional de 165 mil millones para que las iglesias utilicen y distribuyan en todo el mundo. Y el impacto global sería profundo. Piensen en esto. Este es el tipo de cosas que podríamos resolver si diéramos esta cantidad de dinero. La primera es esta. 25 mil millones podrían aliviar el hambre mundial, la inanición y las muertes por enfermedades prevenibles en 5 años. 25 mil millones.
12.000 millones podrían eliminar el analfabetismo en 5 años. 15.000 millones podrían resolver el problema de saneamiento de agua en el mundo, específicamente en lugares donde 1.000 millones de personas viven con menos de $1 al día. 1.000 millones podrían financiar completamente el trabajo misionero en el extranjero y aún quedaría entre 100 y 110 mil millones para expandir los ministerios aquí localmente. Ahora, las personas que no son espirituales dirían que la iglesia solo quiere usar ese dinero porque somos codiciosos. Pero las personas súper espirituales dirían que el diezmo es una ley antigua y desactualizada. Así que hoy lo que quiero hacer es darte una teología bíblica de la generosidad. Quiero empezar desde Génesis y llegar hasta el final del libro para que entiendas que la generosidad no es solo una ley del Antiguo Testamento, sino que es el corazón de Dios. Es quien Él es y es lo que requiere que su pueblo sea. Así que eso es lo que quiero que hagamos. Comencemos en Hechos, capítulo 2. Acompáñame a Hechos, capítulo 2, versículo 44 y 45. Eso es lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bien, entonces imaginen esta escena. La iglesia del primer siglo se une, hay un movimiento radical y uno de sus primeros actos, además de predicar el evangelio, es hacer una colecta y tener tanto dinero que pueden distribuirla a las personas según lo necesiten. Una de las razones por las que me gustan cosas como CityServe es que cada mes puedes salir y si tienes una necesidad en casa, tenemos la capacidad de cubrir esa necesidad. Y si tu vecino tiene una necesidad, también tenemos la capacidad de cubrir esa necesidad. Así que comprende que aunque el Espíritu empoderó a las personas, su generosidad fue uno de los frutos de ese empoderamiento espiritual. ¿Quieres saber cómo sabes que una iglesia está llena del Espíritu? Es a través de su generosidad. Muéstrame una iglesia que no da nada a misiones y te mostraré una iglesia que no está empoderada por el Espíritu. Muéstrame una iglesia que sea tacaña, avara, con los puños cerrados y te mostraré una iglesia que no está empoderada por el Espíritu. Porque el empoderamiento del Espíritu lleva a la generosidad. Eso es lo que vemos como patrón en el libro de Hechos. No debería sorprendernos en absoluto, pero tenemos que rastrear la historia y tratar de responder algunas de las preguntas que la gente tiene. Y una de las preguntas más grandes que recibo como pastor es esta: Pastor, no vemos el diezmo en el Nuevo Testamento, solo lo vemos en el Antiguo Testamento. Así que quiero darte un poco de historia bíblica. Acompáñame a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Voy a leer en el versículo 2 que dice así: Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Observa este pasaje. Caín y Abel llevan ofrendas al Señor, y no había obligaciones legales para ellos. No había ninguna ley en ese momento que dijera que si iban a seguir a Dios, debían darle algo. Lo hicieron porque era un acto razonable traer sus primicias al Señor como señal de adoración. La ofrenda de Abel fue aceptada porque fue desde su corazón, dio lo mejor de sí, mientras que la de Caín fue rechazada porque su don no fue sincero ni lo mejor. Así que escúchame, no se trata del tamaño del don, sino de la disposición del corazón. Conozco a personas
que escribirán cheques de $100,000 y están tan lejos de Dios que intentan sobornarlo con su don. Creo que eso es lo que Caín estaba tratando de hacer. Creo que Caín estaba tratando de tomar su don y llevarlo a Dios de manera insincera, queriendo solo la bendición de Dios sobre él, y está intentando comprar una bendición. ¿Tiene sentido? Ahora, acompáñame a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 18. Me encanta cómo escuchar, se pasan las páginas. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora de nuevo, lo que hay que señalar aquí es que esto es anterior a la ley. Esto es antes de que la ley se instituyera. Y Abraham muestra un patrón de dar un décimo a Melquisedec. Ahora, algunos de ustedes podrían preguntar, ¿por qué importa? ¿Quién es Melquisedec? Hebreos nos dice que Melquisedec es realmente un tipo y sombra de Jesús. Es de Salem, que era Jerusalén, y saca pan y vino, lo cual es una sombra del cuerpo y la sangre de Jesús. Y en ese momento, como un acto de adoración, Abraham toma la 10ª parte de todo y le da. Y no había ninguna obligación. No estaba obligado a hacerlo por la ley. ¿Están siguiendo esto conmigo? Vayamos a la Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 31. Ahora, Ezequías fue un buen rey. Israel y Judá tuvieron buenos reyes y malos reyes. Los buenos reyes siempre traían reforma y avivamiento, y los malos reyes siempre instauraban la idolatría a los ídolos. Y Ezequías llega y trae la reforma y empieza a leer la palabra de nuevo y redescubren la palabra, y hay un gran avivamiento sucediendo en Israel. Ahora mira, en el versículo 5 dice esto: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado y las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. Mira el versículo 7. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. 4 meses. Durante 4 meses, Israel no hizo más que dar. Durante 4 meses, amontonaron y amontonaron y amontonaron. ¿Por qué? Porque habían leído la palabra de Dios. Habían habido un avivamiento en su corazón, y ese avivamiento les llevó a dar. ¿Me siguen? No puedo saberlo porque están callados. Algunos de ustedes miran hacia abajo, otros lucen realmente enojados. Está bien, puedo soportarlo. Solo recuerden, estoy muy enfermo. Solo tomen las cosas con calma conmigo. Y luego, por supuesto, está el famoso versículo del Antiguo Testamento, que probablemente conocen, Malaquías 3, 7, 12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. He dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos.
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Noten algunos puntos claves en este pasaje. Primero, este es el único lugar en la palabra de Dios donde se dice que pongamos a Dios a prueba. En segundo lugar, debemos traer el diezmo completo, no una penitencia, no una propina. Y en tercer lugar, debe ir al alfolí, el almacén del templo, que sería la iglesia moderna. Ahora, muchos me miran y dicen, pero esos son pasajes del Antiguo Testamento. Y eso es verdad. Ahora, algunos son anteriores a la ley, algunos como Segunda de Crónicas y Malaquías están instituidos por el pacto del Antiguo Testamento. Y luego me dicen, bueno, ¿dónde menciona Jesús alguna vez el diezmo? Bueno, me alegra que hayas preguntado. En Mateo capítulo 23, Jesús da 7 advertencias a los fariseos. Y la cuarta advertencia trata sobre la práctica de dar y diezmar. Mira lo que dice el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús está hablando a los fariseos y dice, miren, diezman en todas estas cosas insignificantes. Deben hacer eso, pero no pueden descuidar los asuntos más importantes de la ley. Era algo similar. Los fariseos eran tan meticulosos en su diezmo, pensando que si solo diezman e ignoran todo lo demás, todo estará bien. Pero Jesús está tratando el tema del corazón. Pero mientras trata el tema del corazón, le dice que deben diezmar incluso el eneldo y el comino. Por favor, no me traigan un décimo de su comino. No quiero un décimo de su comino. Pero pueden imaginar a los fariseos meticulosamente sentados en una mesa, sacando sus especies y cortándolas. No sé si lo hicieran así, pero las separaban y las llevaban al alfolí. Eran tan meticulosos en eso, pero no prestaban atención a los asuntos más importantes. Jesús lo aborda de una manera indirecta, pero lo que está diciendo es que dar es una cuestión del corazón. Larry Burkett, quien es autor de muchos libros sobre administración, lo dice de esta manera: que el dar de una persona es un indicador externo de su condición espiritual. Así que si entras en una iglesia como esta y el predicador se levanta y dice, hey, es tiempo de dar, tú dices, sí, o haces, ugh. Esa es la condición del corazón, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que a Dios le gusta el que da con alegría. Algunos de ustedes necesitan practicar eso, algunos simplemente necesitan practicar ser alegres en general, pero eso es otro tema. Pero dar es simplemente algo bíblico. Está establecido por Dios y ha sido algo que su pueblo siempre ha hecho. Y la razón por la que creo que dar es un tema tan importante en la iglesia y en la Biblia es porque Él sabe que las posesiones serían un desafío espiritual para la humanidad. ¿Eres dueño de tus posesiones o tus posesiones son dueñas de ti? Tuitea eso. Acabo de inventarlo en ese momento. Eso es genial, ¿no? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Por qué a veces somos tan cerrados de mano? Esto fue cierto para Caín, Acán, Judas, y en Hechos vemos a Ananías y Zafira, que estaban controlados por el consumo. Y estar controlado por consumo nunca es algo bueno.
Jamás. Jamás es algo bueno. Cuando damos, reconocemos que Dios es el dueño de todo y la práctica de dar nos anima a entregarnos, a alinear nuestras prioridades con las suyas y evitar que nos enfoquemos solo en nosotros y a recordar la esencia del Evangelio, porque Dios amó tanto al mundo que dio. Escuchen, febrero se acerca, será nuestro mes de misiones. Para ser claro, les voy a desafiar a dar de una manera grande. Nuestra meta este año es superar los $300,000. Este año alcanzaremos alrededor de 200,000, así que le voy a pedir que demos alrededor de $150,000 más de lo que dimos en 2024. Y ustedes dirán, ¿por qué, pastor? Porque creo que es una clave para desbloquear la bendición de Dios en esta iglesia. Cuando empezamos a dar hacia afuera, Dios comienza a satisfacer nuestras necesidades. Nunca he visto una iglesia que se enfoque en las cosas de Dios y dé a las cosas de Dios que no sea provista por Dios mismo. Simplemente no sucede. Esta semana estuve en Convoy of Hope y Convoy of Hope da millones y millones y millones de dólares cada año. Comenzó hace unos 30 años en California, desde la camioneta de alguien. Hal Donaldson, su familia falleció, probablemente conozcan a su hermano. Su padre falleció y ellos fueron bendecidos por personas que les llevaban alimentos. Entonces, cuando Hal creció, estaba sentado con la Madre Teresa. No sé si conocen esta historia. Es una historia increíble. Estaba entrevistando a la Madre Teresa y ella lo miró y le preguntó, ¿qué estás haciendo para alimentar al mundo? Y en ese momento, algo se encendió en él. Volvió a California y comenzó a repartir alimentos en la zona. Hoy en día, 30 años después, Convoy of Hope da alrededor de 200 millones cada año y alimentan a 600,000 niños al día. Acabo de ir a sus nuevas oficinas y son asombrosas. Están libres de deudas, pero creo que es porque se enfocan en lo que Dios se enfoca y Dios ha satisfecho sus necesidades. ¿Tiene sentido? Veamos Hechos, capítulo 4. Ya que voy a cerrar en unos momentos, dar lo que vemos en la Biblia es una respuesta normal de adoración a Dios, el Creador. Es algo normal. Diría que si estás en la iglesia y no das, no quiero ser cruel, pero eres anormal. No eres el cristiano normal de los últimos 2000 años, porque ellos han sacrificado. Algunas de las cartas que vemos de la antigüedad nos dicen que la iglesia se adentraba en momentos de peste y se quedaba con las personas dándoles y sanándoles y simplemente proveyendo. Y vemos cartas que van y vienen entre emperadores romanos hablando de las grandes cosas que estos cristianos están haciendo en sus ciudades porque se están entregando. Así que mira Hechos capítulo 4 versículo 32 al 37, dice esto: la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredadas o casas las vendían y traían el precio de lo que vendía y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Barnabé, es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay algunas cosas que podemos extraer de este pasaje. La iglesia entendía que dar es una parte normal de la adoración. Pero quiero que vean los resultados que ocurrieron
porque hicieron de la generosidad una prioridad. En primer lugar, la Biblia nos dice que estaban unidos entre sí y detrás de la misión. Comienza diciendo que tenían un solo corazón y una sola alma. Estaban juntos en esto. No había egoísmo. Estaban unidos brazo a brazo para ver avanzar el Evangelio. La respuesta fue continuar en unidad. En lugar de cada uno por su cuenta, que es nuestra mentalidad occidental de individualidad, estaban unidos como una familia y detrás del mensaje de la cruz. Pero además eran generosos en su dar. Vemos que hubo tanta generosidad en la primera iglesia que no había nadie necesitado. Fue absolutamente asombroso. Pablo, en Primera de Corintios, parece indicar que lo que sucedía en Hechos no era algo inusual en la iglesia. De hecho, establece un modelo para toda la iglesia cuando escribe en Primera de Corintios 16: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo entendía que la iglesia en crecimiento debe estar respaldada financieramente. Es igual hoy en día. El ministerio necesitaba los recursos de la gente para poder avanzar. En un libro de Verlin Verberg, titulado Pablo y el dinero, pone una etiqueta de precio a ciertas partes de los escritos de Pablo. Por ejemplo, una copia del libro de Romanos, que tomaría 2 o 3 días para escribirse, habría costado al menos $2,300 en la era moderna. En la era moderna, una copia de Lucas costaría alrededor de $7,000. Es muy posible que Pablo haya gastado entre 20 y 30 mil dólares en escribir todas sus cartas. Y cuando se consideran las muchas copias que tenían que distribuirse a otras iglesias, el costo podría llegar a ser de varios cientos de miles de dólares. Normalmente no pensamos en esas cosas. Al punto al que quiero llegar es este. El apóstol Pablo y la iglesia entendían que el ministerio necesitaba recursos económicos para tener éxito. Por eso Pablo, que comprendía los principios de dar en el Antiguo Testamento, mencionó un patrón regular de ofrenda y dio instrucciones a la iglesia para hacerlo. Pero no solo eso, hubo frutos en su dar. Aunque la prosperidad o el honor entre los hombres nunca es el objetivo de dar, sabemos que Dios bendice a su pueblo con todas las bendiciones espirituales y vemos 3 cosas que aparecen en el libro de Hechos. Número 1, la iglesia tenía gran poder. Lucas nos dice que los apóstoles estaban extendiendo la palabra de Dios con gran poder y la iglesia se mantenía firme en el Evangelio y Dios les daba un poder sin precedentes. Escuchen, creo que cuando nos damos a nosotros mismos, nuestro tiempo y nuestros talentos, Dios nos recompensa con su presencia, que es mucho más grande que cualquier cosa que pudiéramos gastar en Starbucks. Iglesia, ¿no quieren la presencia de Dios esté en este lugar cada vez que nos reunimos? Tiene que ver con nuestra generosidad. Pero la segunda cosa que vemos es que la iglesia tenía gracia, el favor de Dios. Él estaba complacido con lo que estaban haciendo. La palabra griega para gracia significaría que Dios tenía favor en todo lo que hacían. Dios estaba complacido con su iglesia cuando mostraban una generosidad tan radical. Pero en tercer lugar, el fruto de dar trajo las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Dios estaba complacido con ellos. Y Dios cuidó de su pueblo. Les dio recursos que nunca habrían anticipado. Estoy seguro
cuando los apóstoles en ese primer día, el día de Pentecostés, vieron llegar a cientos o miles de personas y estaban bautizando gente sin parar, se preguntaban, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer económicamente? ¿Cómo llevamos esta palabra? Vamos a tener que viajar. Y vieron personas viniendo de la fe judía y abandonando su vida anterior. Algunos venían desde fuera. Era el día de Pentecostés. Así que venían de todas esas naciones y querían quedarse en Jerusalén para aprender sobre Jesús. Los apóstoles probablemente se rascaban la cabeza pensando, ¿cómo va a funcionar esto? Les digo como pastor que muchas veces he abierto mi gran boca y dicho, vamos a hacer esto. Vamos a dar $350,000 para misiones. Sí, no sé cómo vamos a hacerlo, Dios. No sé cómo. Pero puedo decirles que Dios hace cosas sobrenaturales cuando su pueblo camina en obediencia. No sé por qué el calentador de agua en tu casa ha durado 30 años. Pero quizás sea porque siempre has sido fiel a Dios y sobrenaturalmente Él mantiene esa luz pilota encendida. No sé por qué tienes un refrigerador de 1955 que funciona como si fuera nuevo, pero tal vez tenga algo que ver con tu generosidad. No descartemos las pequeñas cosas en nuestras vidas con las que Dios nos ha bendecido una y otra y otra y otra vez. Las bendiciones de Dios vienen para aquellos que caminan en obediencia, pero a veces no la vemos. Porque nos han enseñado solo dinero, 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 dinero. Pero Dios nos bendice con su presencia. Nos bendice con su favor. Y nos bendice con su gracia. Nos bendice con salud. Nos bendice una y otra vez. Creo que somos una iglesia generosa. Creo que las puertas han permanecido abiertas porque hemos sido generosos y buenos administradores del dinero de Dios. Escuchen, si son nuevos, realmente no conocen mi liderazgo. He estado en este púlpito por unas 6 semanas. Tenemos algunos de los controles de administración más estrictos aquí. Cuando das, puedes confiar que irá a los lugares correctos. Queremos ser fieles con el dinero de Dios y Dios nos ha bendecido. Pero en 2025, escuchen mi iglesia, los voy a desafiar de grandes maneras. Vamos a dar más de lo que hemos dado nunca. Necesitamos más alcance aquí. Quiero que cada uno de estos asientos esté lleno. Necesitamos más alcance. Necesitamos llegar a más niños y adolescentes. Escuchen, no quiero ser grosero, pero este auditorio tiene que rejuvenecerse un poco. Porque si no, morirá con nosotros y no queremos que muera con nosotros. Tenemos que invertir en nuestros niños y adolescentes. Y a medida que Dios nos bendiga, necesitamos contratar más ministros para hacer la obra del ministerio. Dios tiene un plan para esta iglesia. Tiene un plan financiero para esta iglesia. Y ustedes pueden ser parte de eso. No hay donación demasiado pequeña. No hay donación demasiado grande. ¿Entienden eso? Si todo lo que das de diezmo es 1 centavo cada semana, gloria a Dios. Dios te dio $1. Si tu diezmo es de $10,000 a la semana, gloria a Dios. Te dio $100,000. Pero escúchenme. No se trata de dar cantidades iguales, sino de sacrificio igual. Esa era la belleza de la iglesia. No hay esclavo ni libre, ni rico ni pobre, ni hombre ni mujer. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Así que Bakersfield First, sé que este es un mensaje extraño. Tal vez no hayan escuchado a alguien hablar tanto sobre dar. Pero escúchame, creo que Dios tiene un plan para que hagamos algo milagroso
en 2025 y más allá. Quiero que oren sinceramente sobre su generosidad. Yo sí. No es para forzarlos, solo quiero que se pongan delante del Señor y digan: Dios, ¿puedo hacer más? Quiero decir, solo, ¿realmente necesito parar en Starbucks todos los días 3 veces al día? ¿O puedo invertir más en el reino? Amén. Y eso es lo que vamos a hacer por ustedes. Hace unas 4 semanas, estaba hablando con PJ, nuestro director financiero aquí, y le pedí que comprara una licencia ilimitada para el curso de libertad financiera de Dave Ramsey, porque queremos ofrecerlo a cada persona que desea pasar por el curso. Queremos que estén saludables financieramente. Queremos que sigan algunos principios en su vida. No quiero subir aquí y decir solo que deben dar sin darles herramientas. Eso sería cruel e injusto. Así que la próxima semana tendremos información al respecto. Pueden tomar la clase en su hogar y es gratuita. Normalmente cuesta $100, pero la compramos para cada persona en Bakersfield First. Y adivinen qué, cada visitante que entra por la puerta tendrá la oportunidad de tomar ese curso de forma gratuita. Creemos que es lo correcto invertir en el reino de Dios. Padre, gracias por tu palabra hoy. Dios, oro para que esta palabra caiga en buena tierra. Que caiga en buena tierra y dé buen fruto. Padre, no quiero que nadie dé por lo que yo he dicho. Quiero que consideren su ofrenda por lo que tú has dicho. Así que Dios, solo te pido que cuides de tu palabra hoy y la cumplas. Gracias por lo que estás haciendo en esta casa. Oro por una abundancia en esta casa. Gracias por estar en este servicio hoy. Amén y amén.